Iglesia La Gran Comisión, reciban un saludo muy cordial de parte de sus pastores. Anuncios importantes de julio 2 a julio 9. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia local y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea que nos sintonizan en otros estados y también desde otros países. Seguimos en nuestros servicios en línea. Los días viernes de 7 p.m. vienen los grupos que los pastores invitan a la iglesia y el día domingo a las 9 a.m. nos reunimos en línea por medio de Facebook y YouTube para compartir y oír el mensaje semanal en sus casas. Gracias a todos los que se sintonizan y especialmente a los supervisores y a los líderes de célula respectivamente. Muchísimas gracias por ello. Reuniones de célula. Los grupos de célula pueden reunirse físicamente usando sus mascarillas y observando la distancia recomendada. Les animamos para que tengan su reunión de célula al aire libre. Recomendaciones importantes. Si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de algún hermano o hermana afectada con el virus de alguna variante, que por favor déjenos saber para orar por ellos y para suplir en alguna forma sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Alabamos a Dios por aquellos hermanos que se han recuperado, hermanas y hermanos que se han recuperado, por lo que agradecemos a Dios con un fuerte aplauso. El Señor ha sido bueno, nos ha guardado hasta el día de hoy. Él es fiel. El altar familiar, seguimos exhortando a cada familia para que levante su altar familiar. A los padres de familia les motivamos para que ustedes, siendo los líderes de casa, puedan agradar a Dios invocando su nombre y trayendo a toda su familia a comunión con el Señor, no solo orando, sino leyendo la palabra del Señor. También debemos de animarnos con los grupos de célula, que tengan un tiempo de oración si es necesario, o si indudablemente lo puede hacer por YouTube, Facebook o telefónicamente. Así que unámonos a orar por protección, provisión y fortaleza, que es el mejor situación que podemos hacer como individuos, orando unos por otros y pidiéndole al Señor que guarde siempre a su iglesia y a cada hermano. Hermanos, el tiempo se ha cortado. Se acorta y necesitamos nosotros entender que lo estamos viviendo los últimos tiempos. Primera Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. El enfoque para este año 2021 nos recuerda la responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos para someter nuestras áreas de problema a la obediencia de la palabra del Señor. Esta es la manera de buscar la santificación por medio de obedecer y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. El mandato del Señor es: sed santos porque yo soy santo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne, de alma y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La librería Oikos está abierta los días miércoles para la venta de libros de discipulado. La importancia de que esta iglesia tiene dos enfoques importantes: el alcance y el discipulado. No podemos menguar en ninguna de las dos. Importante que los enfaticemos siempre para que nosotros seamos hacedores de ello. Ya se inició también en junio 21 tenemos un seminario de 7 pasos de liberación, lo cual puede venir a ser de mucha bendición a su vida. Si usted está interesado, por favor hágase presente el día lunes a las 7 p.m. Ministerio de Jóvenes o Journey. Los jóvenes se reúnen en línea cada jueves de 7:30 a 9 p.m. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos Sean and Glendy, que con mucho amor y sabiduría están ministrando a los jóvenes. La iglesia, llevemos a nuestros jóvenes en oración
para que la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios obre en sus vidas. Si algún joven está interesado en conectarse y comunicarse con Sean McDaniel, durante esta próxima semana, él comunicará cuándo se van a reunir. Estén pendientes, por favor. El Ministerio de Niños en Línea. Queremos agradecer el trabajo y la dedicación de todo el equipo del Ministerio de Niños que están alcanzando nuestros hermanos Marvin y Alma Cintú. Y de verdad que ellos hacen un arduo trabajo cuidando del resto del ministerio. Le damos infinitamente gracias por su esfuerzo y dedicación a la obra. Diezmos pro templo y ofrendas. Damos gracias a Dios por los hermanos que han puesto su corazón en honrar a Dios, en obediencia y traer sus ofrendas, sus diezmos y sus promesas pro templo, al alfolí, aquí donde Dios le está ministrando. Malaquías 3:10 nos dice y nos recuerda de la promesa: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Debemos de dar no escasamente, debemos de dar con todo nuestro corazón en un profundo agradecimiento a Dios, porque si damos escasamente, escasamente segaremos, pero si damos abundantemente, vamos a esperar la bendición del Señor. Y cuando demos, demos con gratitud. En este espíritu de gratitud nos ponemos de pie, que vamos a adorar y exaltar el nombre del Señor, sabiendo, ¿verdad?, de que qué lindo es, dice la palabra del Señor, qué bueno es congregarse, qué bueno es glorificar su nombre juntos. Así que expresémosle al Señor de todo corazón todo nuestro agradecimiento a través de la alabanza y la exaltación al Señor. Él es el que nos tiene con vida, nos ha protegido hasta el día de hoy. Él es el principio y el fin. Él conoce todos los tiempos. Él conoce el día en que nos va a llevar a su presencia, así como un día también tuvimos la oportunidad de haber nacido, pero también Él va a tener la oportunidad ese día de llevarnos con Él, ya sea antes del rapto o después del rapto. No lo entendemos, pero Dios sabrá, y eso es lo que debemos de estar siempre agradecidos con Él por darnos un día más de vida. Así que alabemos y glorificamos al Señor juntos. Amén. Tierra es el león fuerte en batalla. ¿Quién como el rey de la tierra? Es el león fuerte en batalla. ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios fuera de Él? ¿Quién es roca sino Cristo? Poderoso es Él. Me gozo en Él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Es la luz, rompe tinieblas. Perfecto amor, echa fuera el temor. ¿Quién es roca sino
Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su sangre la muerte venció. Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su voz puede hacer vivir todo. Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su sangre la muerte venció. Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su voz puede hacer vivir todo. Me gozo en él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Hace sonar en la aflicción cantos de gozo, cantos de gozo. Me gozo en él, me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Hace sonar en la aflicción cantos de gozo, cantos de gozo. Podemos danzar con libertad. Hemos venido a declarar que toda la gloria, toda la honra, se la damos al que murió, pero resucitó. ¿Alguien dice gloria a Dios? Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua que hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá. Sea la gloria, la honra y el poder. ¿Alguien grita de júbilo? Y a su nombre estamos reunidos. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua que hoy confiesa que solo tú eres digno. Levante sus manos. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció
gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y exaltación a tu nombre. Señor, nuestros espíritus y nuestra alma se conectan contigo. Gracias por tu gran favor. Gracias porque nos tienes, Señor, al unísono. Estamos, Señor, exaltando y glorificando al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo conoce. Señor, recibe, Señor, una alabanza, un grato olor, Señor, a tu presencia de parte de nosotros, Señor. Gracias por permitirnos alabarte y exaltarte. Señor, al mismo tiempo estamos, Señor, receptivos en este momento, Señor, para lo que tú tengas que hablar a nuestras vidas. Tú sabes, Señor, que siempre necesitamos escuchar la palabra, Señor, que nos va a edificar increíblemente. Es como el agua, Señor, cuando tenemos sed y la ingerimos, Señor, nos sacia. De esa misma manera te suplico, Señor, que esa palabra que ha de predicarse el día de hoy, cada uno de nosotros aceptemos, Señor, la importancia de que nos va a saciar y nos va a ayudar a bendecir aún más nuestras vidas. En Cristo Jesús lo hemos creído. Amén. Se pueden sentar. Con nosotros el predicador de la noche, nuestro hermano Eddie Cintú. Amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por su bondad y porque por su gracia estamos reunidos en este lugar. Y qué bonito poder alabarle y darle toda gloria y toda honra a Él que se lo merece. Amén. Vamos a orar y vamos a dar inicio a esta predicación en esta noche. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús por todas tus bondades. Gracias, Señor, porque has tenido a bien, Señor, guardarnos y tenernos en este lugar, Señor, para poder, Señor, juntos adorarte, bendecirte. Ahora, Señor Jesús, te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, hables a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, y por medio de ella, Señor, seamos edificados. Por medio de ella, Señor, recibamos la bendición que tú tienes en esta noche para cada uno. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Yo no sé ustedes o cuántos de ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de armar algo. Regularmente, ¿verdad? Todas las cosas que compramos y son de armar traen instrucciones. Y yo no sé a cuántos de ustedes les gusta leer las instrucciones o simplemente, ¿verdad?, agarran y empiezan, y ya cuando no entendemos cómo va la cosa, entonces vamos a las instrucciones, ¿verdad? Y a mí me cuesta a veces armando cosas y viendo las instrucciones. Mi esposa me dice que si estoy molesto, si estoy enojado, pero la verdad que a veces no las entiendo y a veces me cuesta, pero es muy importante realmente leer las instrucciones para que podamos ir paso a paso y hacer las cosas mejor. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 4 y versículo 5, nosotros vamos a ver algunas instrucciones que el Señor a través de Pedro nos da en estos primeros versículos, y por ahí vamos a ir desarrollando el tema de esta noche, el cual es acercándonos a Jesús, piedra viva. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 4, dice: acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces nosotros vemos acá en el versículo 4, empieza ahí diciéndonos que nos acerquemos a Él, hablando de Jesucristo. Por eso el mensaje se llama acercándonos a Jesús. ¿A quién debemos acercarnos? A Jesús. Y este pasaje dice que Él es piedra viva, desechada, dice, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y en el versículo 5 dice que nosotros también, como piedras vivas, seamos edificados.
aquí nos da otra instrucción. La primera, en el versículo 4, es acercarnos a Jesús, y en el versículo 5 la instrucción es edificar, que seamos edificados. Por eso el tema de esta noche, acercándonos a Jesús. Y algo que yo leía en estos pasajes y realmente me gozaba cuando estaba leyéndolos, es la comparación y la forma en la que Dios nos llama a nosotros al igual que Jesús. Dios a través de Jesús nos ha dado una identidad. ¿Quién dice la palabra que es piedra viva? Jesús. Pero en el versículo 5 dice que nosotros también, como piedras vivas, a través de Jesús nosotros tenemos una identidad en Dios. Nos compara, dice, así como Jesús, piedra viva, ustedes también como piedras vivas, sed edificados. Y qué bonito que nosotros seamos y tengamos esa identidad por medio de Dios. Y no solamente como piedras vivas, sino que también en Juan capítulo 1, versículo 12, dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es Jesús? Hijo de Dios. ¿Cómo somos llamados a los que hemos creído en Él? Hijos de Dios. Y no solamente hijos, sino que en Romanos 18 dice que también nos ha hecho herederos, coherederos, juntamente con Cristo. Entonces, Dios nos ve a nosotros al igual que su Hijo. La identidad de Jesús la hemos recibido nosotros. ¿Cuántos se gozan por eso? Somos llamados hijos, somos también constituidos coherederos juntamente con Cristo por Dios. Y no solamente eso, sino que también en Romanos capítulo 8, verso 12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y en Mateo 5:14 nos llama a nosotros también luz. Dice que como luz nosotros también debemos alumbrar en las tinieblas. Yo no sé si ustedes logran captar esto, pero la comparación que Dios hace con Jesucristo y con nosotros, nos ve igual, nos ve como sus hijos, nos ve como la luz del mundo, nos ve como sus herederos, nos ve como piedras vivas, al igual que su Hijo. Y qué bendición, qué comparación más bonita la que tenemos. Qué privilegio de ser llamados, constituidos hijos de Dios y de tener estas características que Jesús tiene. Claro, somos humanos, pero a través de Jesús Dios nos ve como su Hijo. A través de Jesús Dios nos ve como Jesús. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Entonces debemos alegrarnos y debemos gozarnos de que de esta misma manera Dios nos reconoce. Y dice que nosotros somos llamados también piedras vivas. En Mateo 16, 18 nosotros podemos leer, vamos a ir a Mateo 16, 18. Aquí es Pedro el que está hablando en su primera carta, pero nosotros vamos a ver lo que Jesús le dice a Pedro ahí en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, el significado de su nombre es roca o piedra. Nosotros vemos que en estos pasajes a Jesús se le llama piedra viva, a nosotros también se nos reconoce o nos llama también Dios de la misma manera, piedras vivas. Nosotros vemos aquí en Mateo cuando Jesús habla a Pedro y le dice, tú eres Pedro, tú eres roca, tú eres una piedra y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. No está diciendo que sobre Pedro edificará la iglesia. Sabemos, dice la palabra, lo que leímos en Primera de Pedro, que la piedra escogida, la piedra preciosa es Jesucristo, desechada por los hombres, pero preciosa y escogida por Dios. No importa que seamos desechados, despreciados por los hombres, pero por Dios nosotros hemos sido escogidos. Y eso debe alegrarnos y eso debe llenarnos de gozo y de alegría. Hemos sido escogidos por Dios. Y si rechazaron a la piedra principal,
lo harán también con nosotros, pero debemos alegrarnos de que somos preciosos y escogidos por Dios. Y de la misma manera, entonces, como Jesús llama a Pedro piedra en Primera de Pedro, también nosotros somos llamados piedras espirituales, llamados a edificar. Y dice acá: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice Primera de Corintios 3:11. Si podemos ir a Primera de Corintios 3:11, vamos a leer varios pasajes para que nosotros podamos ver lo que dice acerca de Jesús y acerca de nosotros. Primera de Corintios 3, capítulo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pedro no es el fundamento, nosotros no somos el fundamento es Cristo, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Por eso no importa quién se levante y quién empiece a edificar y veamos que hace muchas cosas, si el fundamento no es Cristo, tarde o temprano se derrumbará. Así que nosotros debemos ver sobre quién estamos edificando. Como piedras vivas, como casa espiritual, debemos edificar sobre el fundamento que Dios puso, el cual es Jesucristo. Y dice que no hay otro fundamento. Él es el único fundamento. Él es el fundamento establecido por Dios. Y otros podrán edificar sobre otros fundamentos, pero al final el Hades también los consumirá a ellos. Pero a la iglesia fundada en Jesucristo, a la iglesia edificada en la piedra escogida por Dios, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Y como dice la palabra en otro pasaje, aunque vengan vientos, no la destruirá. Aunque vengan tormentas, aunque tambalee, porque está fundada en la roca, no será movida. Puede ser que en algún momento nos asustemos, tambaleemos, nos debilitemos, pero si estamos en el fundamento, si estamos sobre la piedra viva, la cual es Jesucristo, permaneceremos. Así que debemos nosotros estar seguros sobre qué estamos edificando, sobre qué estamos construyendo. Como casa espiritual debemos construir, debemos ser edificados. También nos dice en el verso 5 que seamos edificados, nos dice, ¿verdad? Como casa espiritual debemos crecer, debemos seguir adelante. A cada uno de los que hemos creído en Jesús, a todos los que le hemos recibido, Dios también nos ha dado dones. Ahí en Corintios también nos habla acerca de los dones y acerca de las diversidades de operaciones que hay y de las diversidades de talentos que cada uno de nosotros tiene. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta al pasar por una construcción, al inicio ustedes solamente vemos, ¿verdad?, un lugar vacío, pero poco a poco empiezan a llegar personas a evaluar el lugar, a evaluar la tierra. Ya una vez que han hecho todo esto, vemos cómo otras personas vienen y empiezan a escarbar, luego empiezan a venir los camiones con el cemento, con los diferentes materiales con los que se va a construir esta casa. Y así cada uno, cada grupo, cada compañía trae sus trabajadores y cada uno empieza a trabajar sobre algo. Y como casa espiritual, cada uno de nosotros tiene diferentes dones y cada uno de nosotros tiene diferentes talentos. Pero como casa espiritual debemos trabajar juntos para edificar. Y dice la palabra más adelante, lo vamos a leer, dice que lo hagamos también en amor, que edifiquemos en amor. Yo no sé qué talentos tiene usted, pero cada uno de nosotros debe ponerlos al servicio para edificación de la iglesia, para el crecimiento de esta casa espiritual. Como les digo, es muy importante que en las construcciones, cada persona que llega
sepa lo que va a hacer. Y con alguien que se equivoque o con alguien que haga algo mal, todos los demás se van dando cuenta y va siendo más difícil el trabajo de los demás. Así que cada uno de nosotros debe procurar que lo que estamos haciendo sea hecho con amor, para edificación, para ayudar a los demás, no para ponerle las cosas más difíciles a los demás, sino para que vayamos construyendo y todo junto vaya creciendo en armonía, en bendición, en alabanza y en gloria para Dios. Yo recuerdo que al principio, cuando yo llegué acá a la iglesia, ya hace varios años, yo llegué acá en el 98 y recuerdo que no me gustaba la iglesia, no me gustaban algunas cosas, porque se hacían a diferente manera a la que yo estaba acostumbrado, pero yo recuerdo que con mucha sabiduría, hermana Sonia, hermano Víctor, se me acercaron, hablaron conmigo y me dijeron, hermano Eddie, mire, nosotros hemos, ¿verdad?, visto su deseo de crecer, de congregarse, y hemos visto también que usted tiene dones, tiene talentos que el Señor le ha dado, de los cuales nosotros también como iglesia quisiéramos que usted nos ayudara. Entonces me dicen, déjenos a nosotros ayudarle en lo que nosotros tenemos y ayúdenos con lo que usted tiene. Y entonces estuve de acuerdo. Y han pasado que 23 años y aquí estamos construyendo. Puede ser que no nos guste cómo trabaja el hermano, puede ser que no nos guste cómo se hacen las cosas, pero cuando nos ponemos de acuerdo y cuando entendemos que no es para nosotros, no es para nuestra gloria, cuando entendemos que es una casa espiritual, cuando entendemos que es para gloria del Señor, podemos trabajar juntos. Amén. Y juntos vamos construyendo y juntos vamos edificando. Por eso les decía, y la palabra nos dice que hay diversidad de dones. No todos tenemos todos los dones, algunos tenemos uno, algunos tienen dos, pero lo que usted tiene sirve para construir esta casa. Lo que el Señor le ha dado, si usted lo pone y trabajamos juntos, trabajamos en amor, nos vamos a ayudar y esta casa espiritual va a crecer. ¿Cuántos quieren que esta casa espiritual crezca? Amén. Queremos que crezca, debemos entonces ponernos al servicio del Señor y lo que Él nos ha dado para que le glorifique a Él. Amén. Entonces, también dice el versículo 5 que somos un sacerdocio santo, escogidos por Dios, apartados por Él para servirle, para vivir de manera que le agrade a Él. Vamos a leer unos pasajes en Éxodo capítulo 19, verso 6. Vamos a leer desde el versículo 5, Éxodo 19, 6, cuando Dios, ¿verdad?, habla con Moisés, lo guía y guía al pueblo que salga de Egipto para liberarlo de la esclavitud. Vemos acá en el versículo 19, verso 5, dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Entonces el propósito de Dios sacar a Israel de Egipto, liberarlo de la esclavitud, es para convertirlo en un pueblo de reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Vamos a leer otro pasaje ahí mismo en Éxodo capítulo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón.
Entonces hemos sido escogidos por Dios para el servicio de Él. Hemos sido escogidos por Dios para vivir apartados del mundo. Dios escogió a Israel para separarlo del mundo, para que vivieran para Él. Dios nos ha escogido también para Él, para que le sirvamos a Él, para que ofrezcamos, dice la palabra, sacrificios que lo glorifiquen a Él, sacrificios que le agraden a Dios. Vamos a leer otro pasaje, Segunda de Crónicas 29:11. Segunda de Crónicas 29:11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y que le queméis incienso. Entonces Él nos ha escogido a nosotros para estar delante de Él y para ofrecerle sacrificios. No quiero ir, ¿verdad?, tanto a la historia y a tantos detalles, pero cuando nosotros vemos en el tabernáculo, ¿verdad?, estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente una vez al año podía entrar el sacerdote, pero en el lugar santo siempre había un lugar donde ponían incienso, un olor fragante, un olor agradable, y ese era el único olor que todo el tiempo entraba. Entonces nosotros hemos sido escogidos para agradar a Dios y para llevar olor grato delante de Él. Ahora, ¿verdad?, debemos nosotros procurar, ¿verdad?, que nuestro olor sea fragante, sea agradable a Dios, y vivir para su servicio, vivir para agradarle a Él. Ahora, por medio de Jesucristo, todo creyente ha sido constituido sacerdote al servicio de Dios, y a causa de este sacerdocio, todo creyente tiene acceso directo por medio de Jesucristo. Juan 14:6 nos habla acerca de este acceso. Como sacerdotes, como escogidos de Dios para su servicio, para adorarle, para estar delante de Él, ya no necesitamos un mediador. Nosotros, por medio de Jesucristo, podemos entrar directamente a Dios. El pueblo no podía acercarse, el pueblo necesitaba de intermediarios. Nosotros tenemos ahora acceso directo delante de Dios por el sacrificio, por la obra de Jesucristo. No necesitamos ir a hombres, a intermediarios. Podemos entrar directamente para alabarle y para bendecirle. ¿Cuántos se gozan porque tienen línea directa con Dios? Amén. Podemos ir en cualquier tiempo, en cualquier momento, conectarnos con Él. No necesitamos un intermediario. Podemos ir, tenemos ese libre acceso por medio de Jesucristo directo a Dios. Era algo que solamente los sacerdotes tenían en aquel tiempo. Ellos eran los únicos que podían acercarse, los únicos que podían ofrecer sacrificios. Eran los únicos que tenían ese privilegio. Ahora cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo podemos entrar directamente con Dios. Amén. Vamos a leer ahí ese pasaje, Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es por medio de Jesucristo que ese camino se nos ha abierto. Es por medio de Jesucristo que nosotros podemos acercarnos a Él. Efesios capítulo 2, verso 18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Jesucristo tenemos entrada directa al Padre. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Como sacerdotes escogidos por Dios, apartados para Él, ahora nosotros también tenemos ese libre acceso. Ahora nosotros también tenemos esa confianza de poder acercarnos a Él y ofrecerle alabanza, y ofrecerle sacrificios de obediencia, y ofrecerle sacrificios que sean, dice la palabra ahí mismo en ese pasaje de Primera de Pedro, dice sacrificios agradables a Dios. Como sacerdotes también
tenemos la obligación de llevar una vida apartada para Dios, separada del mundo. Primera de Pedro 1:15 nos lo dice también. Vamos a leerlo, ahí están, estamos ahí cerquita. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como sacerdotes también tenemos la obligación y el deber de vivir separados para Dios y apartados del mundo. Como sacerdotes, como escogidos como sacerdotes para Dios, también debemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Romanos capítulo 12 y verso 1 nos habla acerca de la obediencia, de no conformarnos a este siglo, de no conformarnos a este mundo, sino ser transformados. ¿Para qué? Para agradarle a Dios. Y dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, agradables a Dios, que no nos conformemos. Como sacerdotes no debemos conformarnos a este mundo. Como sacerdotes debemos llevar una vida de obediencia que glorifique a Dios, una vida que le agrade a Él. Cuando leíamos ahí en el pasaje donde escogió a Aarón y a su familia como sacerdotes, fueron apartados, no vivían con el pueblo. Ellos tenían una parte especial y ellos debían hacer un montón de rituales, de sacrificios y vivir de una manera que ellos pudieran agradar a Dios, servir al pueblo, pero lo principal era agradar a Dios. Y como sacerdotes nosotros también estamos llamados a ofrecer sacrificios delante de Dios, sacrificios que sean aceptos a Él. Amén. También como sacerdotes escogidos por Dios, debemos alabar a Dios. Debemos traer alabanzas a Dios, alabanzas que glorifiquen su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios, dice Hebreos 13:15, que ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza, es decir, frutos que confiesan su nombre. Como sacerdotes de Dios constantemente debemos tener alabanza en nuestra boca, cantos que glorifiquen y alaben a Dios. Qué bonito es cuando cantamos: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, poderoso, majestuoso. Cuando cantamos: sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego. Cuando habla, dice, es trueno su voz, y le cantamos: poderoso. Ese es el tipo de alabanza que debe de estar en nuestra boca, alabanza que confiese su nombre, alabanza que le glorifique. No hay nadie como tú. Y cantábamos hace un momento que Él es la roca, que Él es el Rey. Él es el que nos da gozo, Él es el que nos hace cantar. Como sacerdotes debemos tener alabanza en nuestra boca, palabras que le glorifiquen, palabras que lo exalten, palabras que hablen bien acerca de Él, palabras que declaren lo que Él es: majestuoso Rey, Rey del universo, creador de la tierra, dueño de todo lo que hay. Que esas son las palabras y esa es la alabanza que debe estar siempre en nuestra boca. Alabanzas que lo exalten, alabanzas que otros, cuando el pueblo estuvo cautivo, dice la palabra que les pedían que cantaran aquellas canciones. Y ellos decían: pero ¿cómo vamos a cantar si nosotros estamos en gran aflicción? Pero yo no sé si usted ha experimentado que cuando usted está en aflicción o está en un momento que no entiende, cuando usted empieza a alabar, encuentra esa conexión, cuando usted empieza a glorificar a Dios, cuando usted empieza con sus labios a decir lo grande, lo maravilloso, lo bueno que Él es, su espíritu se llena y usted empieza a orar, usted empieza a llorar. Me pasa a mí, a veces voy manejando, voy cantando una canción y habla de lo bueno que Él es, de lo misericordioso que Él es, y muchas veces me he puesto a llorar y le digo: Señor, gracias.
y empiezo a alabarle y empiezan a salir palabras de mi boca para bendecirlo. Como sacerdotes nosotros también debemos tener palabras que glorifiquen y exalten su nombre. Amén. Salmos 50, 14 nos dice eso, sacrificios de alabanza, que ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza. También como sacerdotes escogidos por Dios, estamos llamados a hacer buenas obras. Dice la palabra que de hacer el bien, en Hebreos 13, 16, dice que de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Queremos hacer sacrificios agradables a Dios, no nos olvidemos de los demás, no nos olvidemos de las necesidades de los demás. Dice que nos ayudemos mutuamente. No busquemos solamente el bien para nosotros, sino busquemos el bien también para nuestro hermano. Dice que de tales sacrificios se agrada a Dios, de que no nos olvidemos, dice, de la ayuda mutua. Entonces es importante que como sacerdotes de Dios, como escogidos para Él, tengamos presentes estos puntos y podamos ponerlos por obra. También como sacerdotes escogidos por Dios, apartados para Él, debemos orar e interceder los unos por los otros y por todas las demás personas. Vamos a leer Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Debemos estar constante en oración también por los demás hermanos. Y la oración de Epafras dice que era para que los hermanos estuvieran firmes, fueran perfectos, estuvieran completos y fueran constantes. Que nuestra oración sea por nuestros hermanos también, que ellos estén firmes, que ellos también sean completos, que ellos también sean llenos de la gracia, de la bondad de Dios. Y no nos olvidemos de orar unos por otros. Como sacerdotes apartados para Dios, estamos al servicio del pueblo, y no solamente por los hermanos, sino debemos orar también por los demás, para que Dios tenga también misericordia de ellos. En el otro punto, como sacerdotes de Dios, también estamos en el deber de hablar la palabra, en el deber de compartir a otros acerca de Dios. Dice que cuando, en Hechos capítulo 4, dice que cuando nos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, dice que fueron llenos y todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Como siervos, como sacerdotes escogidos por Dios, también nuestro deber es hablar a otros la palabra de Dios. Y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder para hablar la palabra de Dios a otros. Amén. Entonces son muchos los deberes, y estos solamente son algunos de los que busqué, pero como sacerdotes tenemos un oficio muy grande y muchos deberes y muchas obligaciones. No solamente el reconocer que hemos sido apartados por Dios y debemos vivir separados del mundo, pero hay muchas obligaciones que como sacerdotes debemos cumplir, y debemos pedir a Dios que Él nos ayude y por medio de su Espíritu podamos llevar a cabo lo que Él nos ha pedido, y podamos, como dice la palabra, ofrecer sacrificios que le glorifiquen, sacrificios que sean agradables a Él. Primera de Corintios 14:26 dice que ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, dice, para edificación. La manera de nosotros hablar, la manera de nosotros reunirnos, que sea para esto, para edificarnos. Que lo que nosotros hablemos edifique a mi hermano. Que lo que nosotros compartamos sea para gloria de Dios. Si tiene un canto, si tiene un testimonio, si tiene algo, que podamos animarnos unos a otros. Qué bonito poder escuchar un testimonio, qué bonito poder recibir de otros hermanos este tipo de palabras que nos animan. Qué bonito cuando nos saludamos, poder bendecirnos.
poder tener una palabra que nos anime, que nos aliente. Esta es la manera en la que nosotros deberíamos hablar. Esta es la palabra que debería de estar siempre en nuestra boca para agradar a Dios, palabra que edifique, palabra que nos levante, palabra que construya, que sirva para construir, palabra que sirva para edificar, no para desanimar, no para criticar, no chismes, sino palabras que glorifiquen a Dios, palabras que nos animen unos a otros para seguir creciendo como casa espiritual. Amén. Vamos a ir un poquito más adelante allí en nuestra Biblia. Vamos a leer el versículo 7 en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7, dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron llamados. A los que no creen, Jesús ha venido a ser piedra de tropiezo, porque tropiezan en la palabra, y como dijo Jesús en uno de sus pasajes, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y eso era lo que le pasaba al profeta Ezequiel cuando Dios lo manda a hablar a Israel. Le dice: mira, te mando a una casa rebelde, vas a hablar pero no te van a oír, porque tienen oídos y no oyen, tienen ojos y tampoco pueden ver, andan como ciegos. Y dice la palabra que ellos tropiezan por lo mismo, porque no pueden ver. Creo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, puede ver acá, a lo mejor con la ayuda de algunos lentes, pero podemos ver y nos sirve para no tropezarnos. Difícilmente aquel que puede ver tropieza, pero aquel que no puede ver, ¿verdad?, fácilmente tropieza. ¿Cuántos en la noche no nos hemos levantado y porque todo está oscuro nos hemos tropezado, nos hemos lastimado? Pero cuando podemos ver es más fácil, ¿verdad?, poder caminar, poder identificar un peligro, no tropezar. Pero a los que no creen, Jesús ha venido a ser piedra de tropiezo, porque no ven ni conocen las maravillas de Dios. Y aunque han oído, pareciera que no han oído. Aunque tienen oídos, no oyen. Pero gloria a Dios que nosotros oímos y nuestros ojos han sido abiertos y nuestros oídos han sido abiertos. Jesús dijo: bienaventurados vosotros, que bienaventurados que nuestros ojos han sido abiertos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque sus ojos han sido abiertos? Debemos agradecerle a Dios. Para nosotros es precioso, para los que hemos creído, no hay nadie como Él. Para los que hemos creído, para los que tenemos nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales abiertos y podemos ver las bondades y las maravillas de Dios, para nosotros es precioso. Para nosotros no hay nada que se compare a Él. Pero para el que no cree es tropiezo. Para nosotros que por su gracia, por su bondad, se nos han abierto los ojos y se han abierto nuestros oídos. La palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y qué bueno que nuestros oídos estén abiertos para que podamos nosotros caminar y entender esto y poder procurar agradar a Dios. Yo no sé si usted se ha topado con personas que usted les habla y de verdad pareciera que no le oyen. Es bien difícil, pero así éramos nosotros también. Pero bienaventurados que nuestros ojos se han abierto, bienaventurados nosotros que nuestros oídos sean abiertos. Y para nosotros Jesucristo no es tropiezo, sino para nosotros también es precioso. Es lo mejor que nos ha pasado, es lo mejor que tenemos. Amén.
Dice Tito 2:14 que Él se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. También dice la palabra que en otro tiempo nosotros no éramos pueblo, nosotros no le pertenecíamos a Dios. En otro tiempo nosotros tampoco éramos de Él, pero por su gracia y por su gran amor, Él nos ha llamado y nos ha hecho también pueblo suyo. Versículo 9 y 10 de Primera de Pedro, capítulo 2 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, dice, hemos sido escogidos, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y como leíamos ahí en Tito 2:14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios nos ha escogido para Él. Dios nos ha redimido de nuestras iniquidades y de nuestras maldades para que le pertenezcamos a Él. Somos, dice aquí la palabra, real sacerdocio, linaje escogido, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes. Y nuestro hermano Javier hablaba la semana pasada acerca de las virtudes de Dios. Para eso fuimos llamados, para anunciar las virtudes de Dios, de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Y de esas virtudes otros deben escuchar. Eso es lo que nosotros debemos hablar acerca de Dios, las virtudes de Él. Es sanador, es protector, es proveedor, es bueno, es justo, es misericordioso, es bondadoso. Esas son las virtudes que nosotros estamos llamados a hablar. Nos rescató, no lo merecíamos, pero Él quiso hacernos su pueblo. Dice que se entregó a sí mismo para redimirnos de toda maldad y hacer un pueblo propio. Él pagó por nosotros. Él pagó el precio para redimirnos de la maldad y hacernos suyos. Le pertenecemos a Él. Y dice, para ser un pueblo suyo, celoso de buenas obras. Amén. Y dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora habéis sido alcanzados. No le pertenecíamos, estábamos separados de Él, pero ahora, por su gracia, por su gran amor, nos ha hecho suyos, nos ha hecho parte de su pueblo, nos ha dado de su heredad, nos ha dado de su reino, nos ha dado de su bondad, nos ha dado de su misericordia. Nosotros que no lo merecíamos, nosotros que no teníamos nada que ver con Dios, nos ha hecho uno, nos ha escogido para Él. No le pertenecíamos, dice la palabra. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, o me imagino que sí, hemos tenido la oportunidad de tal vez de agarrar un carro, una casa, de a comprar algo, ¿verdad? Al crédito o como sea, pero al final de poder pagar eso, ¿cómo se siente usted con aquello que le pertenece? Bien, ¿verdad? Una gran satisfacción. Y como le ha costado, uno lo aprecia. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pasó un sacrificio, pagó un precio. Por eso es que es celoso de nosotros. Por eso es que nos quiere solo para Él. Dice que hizo un pueblo propio, algo suyo, para buenas obras.
Le pertenecemos a Él. Yo no sé cómo usted se siente ser parte, ser propiedad de Dios. Como hijos, como herederos, como luz, somos parte de Él. Le pertenecemos a Él, somos suyos. No le pertenecemos al mundo, le pertenecíamos antes, pero ahora le pertenecemos a Dios. Él pagó el precio, Él nos rescató. ¿Para qué? Para que le agrademos a Él, para que le sirvamos a Él, para que glorifiquemos su nombre y ofrezcamos sacrificios que puedan agradarle a Él, sacrificios de los cuales Él pueda sonreír, sacrificios de los cuales Él pueda agradarse. Yo no sé, todos tenemos muchas veces la imagen porque eso es lo que nos han presentado, la imagen de un Cristo, ¿verdad?, que sufre, de un Jesús que llora, de un Jesús que se duele. Pero cuando usted y yo hacemos buenas obras, yo no sé si usted se ha imaginado la cara de felicidad de Él, una sonrisa de Él, una sonrisa de Jesús. Muy pocas veces vemos una fotografía de un Jesús sonriendo, pero cuando nosotros le servimos y cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada, esa es la sonrisa. Yo no sé si usted se la ha imaginado, pero yo me la imagino muchas veces. Claro que cuando me porto mal también me imagino, ¿verdad?, su rostro, su cara, pero cuando hacemos cosas buenas también me lo imagino sonriendo de lo feliz que Él se siente. Entonces debemos, como hijos, como pueblo de Dios, procurar agradarle, y como casa espiritual trabajar unidos, como casa espiritual edificar en amor, como casa espiritual ayudarnos unos a otros. Dice la palabra, como leíamos, no nos olvidemos de la ayuda mutua, que de tales sacrificios dice que se agrada a Dios. No nos olvidemos de que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Esas son las cosas que debemos contar a otros, dónde estábamos antes y a dónde Dios nos tiene ahora. Poder hablar de cómo Él nos ayudó, cómo Él nos rescató. Hace unos días con unos compañeros de trabajo estábamos bromeando, estábamos hablando y me dice uno de ellos, oh, Eddie, ¿verdad que usted antes usó un arete? Y se me quedan viendo los demás y le digo, sí, le digo, eso fue antes. Oh, me dice, Dios tuvo que haber hecho un cambio en su vida y eso dio la oportunidad para empezar a compartir, ¿verdad? Puede ser que para alguien no signifique nada, pero Dios nos ha rescatado de un pasado para que anunciemos sus virtudes, para que anunciemos sus bondades. Yo no sé de dónde Dios los ha sacado a ustedes, pero tiene mucho de qué hablar de las bondades y de las virtudes y de la misericordia que Dios ha tenido con usted, como la tuvo conmigo. Yo les he compartido en otras ocasiones. Yo vine a reconocer a Jesucristo como mi Salvador a la edad de 18 o 19 años. Yo nací en un hogar cristiano, todo el tiempo he ido a la iglesia. Creo que desde antes de nacer ya me llevaban a la iglesia. Y toda mi vida he ido a la iglesia cristiana. Pero en un momento dado me sentí redargüido por la palabra, me sentí redargüido y no me sentía parte de Dios, no me sentía como parte de Él, no me sentía como que le pertenecía a Dios, a pesar de que me sabía los cantos, iba a las vigilias, hacía oraciones. A pesar de todo eso, no me sentía parte de Dios, me sentía más parte de las tinieblas que de Dios. Y recuerdo que esa noche oré y le dije, yo no recuerdo si en algún momento yo te he aceptado, pero si no lo he hecho, yo quiero hacerlo esta noche. Si yo no te he recibido como mi Salvador, yo quiero recibirte hoy, y si ya lo hice, yo quiero rectificar esa decisión, porque tú eres el único Salvador. Y recuerdo que desde esa noche Dios empezó a transformar mi vida y nunca me volví a sentir igual.
y muchas veces le he fallado, pero ahora siempre me he sentido que le pertenezco y siempre he sabido a dónde ir. Y Dios nos ha escogido para Él. Tenemos mucho que anunciar, tenemos mucho de qué hablar. Las bondades y las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros son innumerables. De eso es que debemos hablarle a los demás. Para eso fuimos escogidos, para eso fuimos llamados de parte de Dios. Amén. Y voy a pedirles que cierren sus ojos. Vamos a orar. Y ahí, ¿verdad? Medite en las bondades de Dios. Medite en lo que Dios ha hecho en su vida, en lo bueno que Él es. Agradézcale a Dios de dónde lo ha sacado. Siéntase feliz, siéntase orgulloso de pertenecerle. Él pagó el precio para que nosotros seamos de Él. Solo queda en nosotros, ¿verdad?, el reconocerle y el vivir una vida que le agrade a Él. Dice que fuimos escogidos como piedras vivas también para ser edificados, para edificar una casa espiritual. Estamos llamados a crecer, a seguir edificándonos, a seguir ayudándonos, apoyándonos. Amén. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu bondad, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nos podemos poner de pie, por favor. Imagínense lo que el Señor dice de parte de su Hijo. Mas vosotros sois linaje escogido. Diga, yo soy linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, gracias te damos, Señor, por el precioso mensaje, Señor, entregado, Señor, el día de hoy. Una vez más agradecidos contigo, Señor, porque experimentamos que tu palabra no retorna atrás vacía, sino hace el efecto deseado en cada corazón. Cada día que venimos nosotros a escuchar la palabra del Señor, salimos impactados por ella. Nos da convicción a través del Santo Espíritu de Dios y también nos afirma a entender los propósitos divinos para tu vida y para mi vida. Así que agradecemos a Dios por el mensaje traído por nuestro hermano Eddie. Como él acaba de expresar, somos piedras y todos nos debemos de edificar. Todos juntos hacemos posible la iglesia del Señor. Así que para aquel que todavía no lo ha entendido, voy a hacer un llamado. Dice Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aun como sean rojos como el carmesín, vendrán a ser como blanca lana. Dios ha prometido para aquellos que le queremos reconocer o queremos creer en Él, que nos va a limpiar de toda maldad, de todo pecado. Y si es usted a través del Facebook o el YouTube, y si usted desea dar ese paso, tan solo usted diga: sí, Señor, dame la oportunidad de conocerte, y gracias por el mensaje que escuché, que ha edificado tremendamente mi vida. Ahora, si tú quisieras hacerlo aquí con nosotros, si hay alguien en nuestros medios que quisiera dar el paso también de reconocer a Cristo como el Señor, yo le voy a pedir favor que levante su mano. La palabra del Señor es clara.
Dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Qué milagro más impresionante! El hecho de que cuando nosotros entendemos que hay algo que nos sostiene a no encontrar esa paz que solo Dios la da, es cuando realmente nosotros entendemos la importancia de sacar todo aquello que no le es agradable al Señor. El pecado. Y cuando lo confesamos y confesamos el nombre de Jesús, sabiendo que Él murió, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y si lo creyéremos con nuestro corazón y lo confesaremos con la boca, entonces seremos salvos. Imagínense, si usted y yo hacemos esa oración, el Señor hace la liberación completamente en usted. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Muy bien, para finalizar el servicio, les voy a una vez más a solicitar que por favor cierren sus ojos. Voy a orar el Salmo 103 del 1 al 5 y usted solo lo escuche y lo recibe en su corazón. Usted le va a decir: Señor, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, en esta hora lo creemos, y gracias, Señor, por la palabra recitada, sabiendo, Señor, que una vez más hace efecto en nuestros corazones. Señor, nos vamos de acá agradecidos contigo por la participación que nos permites como coinonía, estar juntos, adorarte, exaltarte, y también, Señor, porque hemos estado atentos a la palabra, Señor, expresada, exhortada el día de hoy, y la recibimos, y te prometemos, Señor, que vamos a ser hacedores de ella, no oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Exaltamos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Demos un fuerte aplauso, por favor.